general van a poder calcular, que es el riesgo que se convierte en pesos. Por eso ahí tienen el símbolo. Dice, básicamente hay dos elementos principales de riesgo. La probabilidad de números de veces por año que ocurra la exposición y C, el costo o pérdida atribuido a tal exposición, los que se relacionan mediante la expresión. O sea que yo voy a poder calcular cuánto pierdo en pesos según la cantidad de veces que ocurra el incidente en un año. O sea que acá sería la pérdida que voy a tener por la cantidad de incidentes que hayan ocurrido en el año en algún activo de información. Fíjense que se calcula, es bastante fácil la fórmula, la probabilidad de ocurrencias o la cantidad de veces que ocurrió si es que estamos calculando ya en tiempo pasado y el costo o pérdida que se estima que pasó cuando ocurrió el incidente. Entonces, el riesgo calculado en pesos sería la probabilidad de veces o la cantidad de veces que haya ocurrido el evento por el costo que se calcula o se estima que haya ocurrido. Puede pasar que el incidente haya ocurrido en distintas épocas del año y que también los costos hayan sido diferentes. Entonces, por cada costo vamos a calcular un riesgo y después, para poder calcular el riesgo anual, sumamos todos los costos que hayamos tenido durante el año. Es bastante simple, pero también es bastante significativo que nosotros tengamos una pérdida, o sea, cuantificada la pérdida que tuvimos en la organización cuando ocurrieron los eventos o cuando se materializaron los riesgos en todos los activos de información. Y el otro índice que tenemos es la pérdida potencial por incidente, y se representa un índice que intenta acercar un valor que relaciona una estimación de la pérdida económica en que se incurriría por la ocurrencia de una contingencia y la probabilidad de ocurrencia de la misma. Acá tenemos la pérdida estimada sobre la probabilidad de ocurrencia. Si nosotros, fíjense que en realidad estamos calculando lo mismo, nada más que en una tomamos la pérdida anual, la pérdida en pesos anual de una empresa, y acá divide por la probabilidad de ocurrencia, o sea, la cantidad de veces que ocurrió el incidente. Entonces lo que hacemos es repartir la pérdida en la cantidad de eventos que ocurrieron y que a causa de lo que tuvimos de pérdida. En una podemos calcular el total y en la otra estamos cuantificando por cada uno de los eventos. Son los dos índices que van a encontrar que siempre se calcula. Si se fijan, siempre terminamos con cálculos económicos, porque es lo que nos interesa al final de un ciclo o al final del año, cuando estimamos qué pérdidas tuvimos y las razones, si logramos identificar por qué razones tuvimos esas pérdidas. Acuérdense, el riesgo y la pérdida potencial por incidente. O sea, cuánto estoy perdiendo en cada uno de los incidentes y en el otro caso el riesgo anual, cuánto estamos perdiendo a causa de los incidentes que hayan ocurrido. ¿Está claro? Son fórmulas bastante simples, no hay mayor complejidad en las fórmulas. Van a encontrar que en algunos casos se pueden realizar algún otro tipo de cálculos económicos, pero siempre van a redundar en saber cuánto perdimos por la ocurrencia de algún riesgo o por la materialización del riesgo que estábamos identificando. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuando vayamos a hacer la valoración de los activos? Dice, el costo del material activo no es lo mismo tener un costo de material activo o de tener algún elemento en forma pasiva. Por ejemplo, nosotros en informática en muchos casos vamos a tener materiales o equipo
en forma pasiva. Es los equipos que tenemos en stock por si en algún momento se nos arruina algún equipo y tenemos para sustituirlo. Obviamente no vamos a tener todo un equipo completo, lo más probable es que tengamos las partes que más pueden tener problemas dentro de un equipamiento para poder rápidamente volver a restablecer el servicio. El costo para reparar el activo, cuánto yo necesito para reparar el activo. A ver, si tuvimos algún problema con la energía eléctrica y se me quemó la fuente, digamos que el costo es mínimo. Si ya tengo el repuesto, tengo la fuente, la cambio y el equipo vuelve a funcionar correctamente. Ahora, no es lo mismo que tengamos algún problema con la energía y se nos queme la placa madre. Ahí ya es otro el costo que vamos a necesitar para poder reparar el activo. Es el costo de reinstalar el activo. En caso de que tengamos problemas con un disco rígido, perdemos no solamente la información, sino también el software, y tenemos que ver cuánto nos va a costar para poder reinstalar el equipo. En principio, cuánto nos cuesta el hardware, perdón. Cuánto nos cuesta volver a poner el equipo en funcionamiento. Y después, cuánto nos cuesta colocar el software en funcionamiento. Reinstalar sistemas operativos, reinstalar aplicaciones y después recuperar la información por medio de los backups que tengamos o de las copias de resguardo que tengamos. Todo eso es tiempo y es costo, no solamente del personal, sino también del hardware que hayamos necesitado. Entonces, fíjense que acá les incluye, dice, el pedido, el flete, la instalación. En algunos casos, si nosotros ya tenemos previsto los repuestos, podemos hacerlo, digamos, con un costo menor. Ahora, si hay que pedir equipamiento, hay que traerlo, ya hay que correr con el transporte. Y si necesitamos personal especializado que tiene que venir a reinstalarnos los equipos, ahí los costos se nos van elevando porque necesitamos viático, transporte y todo lo que que viene aparejado cuando vienen especialistas. Después el costo para operar sin el activo incluye pérdida general, pérdida aplazada, pérdida confidencial del negocio y oportunidad de pérdida. ¿Qué significa todo esto? A ver, la empresa puede que ese activo quede fuera de servicio y la empresa tiene que seguir funcionando. Tenemos que analizar a qué costo sigue funcionando la empresa. El problema es que muchas veces no solamente perdemos el servicio que estamos brindando, sino también las oportunidades de negocio que nos puede ocasionar la salida o la falta de servicio en ese momento. Entonces, todo eso hay que tener en cuenta para la hora de cuantificar los riesgos, poder darle la importancia a qué activo es el que nos va a implicar mayor costo a la hora de que se produzca o se materialice el riesgo. Otro de los aspectos que tienen que tener en cuenta es el costo de la capacidad de retroceso y recuperación. Muchas veces tenemos backup que necesitamos, que hace 15 días que los hicimos, o sea que perdimos el trabajo de 15 días. Entonces también hay que calcular ese retroceso y hay que ver cuánta información perdimos. O también en el caso de que a veces son equipos viejos y ya no conseguimos el mismo sistema base o la misma aplicación y ya hay que comprar aplicaciones nuevas con nuevas actualizaciones. Entonces hay que tener en cuenta cuánto nos cuesta volver a hacer el retroceso y recuperar la información hasta el día que ocurrió el incidente. Y por último, el costo del seguro, si es que tenemos asegurado el servicio o tenemos asegurado el equipo, hay que también tomar en cuenta qué es lo que nos conviene. Si correr el riesgo o directamente pagar el seguro y cuantificar qué tipo de seguro vamos a tener en el caso de que necesitemos
salvaguardar algún tipo de información y en el caso de que tengamos algún incidente, quién es el encargado de recuperarnos la información. Por lo general, estos seguros acá en Jujuy no se contratan. Tampoco hay empresas que estén dedicadas a asegurar servicios informáticos o asegurar equipamiento informático. Entonces hay que tener en cuenta cuánto podría llegar a costarnos algún seguro de este tipo. Pero fíjense la cantidad de costos que hay que tener en cuenta, ¿no? O sea, y cuánta información. Muchas veces nosotros no le damos la importancia que realmente tiene. Ustedes imagínense que los servicios informáticos se basan en los equipamientos. Si el equipamiento sale del servicio, todo el costo que nos puede implicar y todos los perjuicios que nos puede provocar, no solo a nosotros, sino también a nuestros proveedores y a nuestros clientes. Entonces, hay una lista bastante abultada de cómo costear o de cómo calcular el costo en caso de que tengamos algún tipo de riesgo presente en nuestra organización. Bien, una vez que tenemos documentado, ¿se acuerdan que habíamos hecho todo lo que era el inventario de activos de información? Ya lo tenemos identificado, lo tenemos cuantificado, sabemos cuáles son los activos más importantes dentro de la organización, tenemos conocimiento pleno de cómo funciona la organización. Todo eso se debe documentar. Lo que a nosotros no nos gusta hacer y es redactar y escribir un documento con todo lo que fuimos averiguando y con todo lo que fuimos analizando dentro de todos los pasos del análisis de riesgo. Dice, independientemente de la metodología o la herramienta informática que se utilice para la realización del análisis de riesgo, el resultado debería ser una lista de los riesgos correspondiente a los posibles impactos en caso de que se materialicen las amenazas a las que están expuestos los activos. Esto permite categorizar los riesgos e identificar cuáles deberían ser tratados primero y más exhaustivamente. Se debe escoger, a la vista de los resultados, cuál es el nivel de riesgo que la organización está dispuesta a tolerar, de manera que por debajo de ese nivel de riesgo es aceptable y por encima no lo será. Y se tomará alguna decisión al respecto. O sea, una vez que nosotros tengamos documentado todos los activos de información, todas las amenazas a las que están expuestas cada uno de los activos, estén cuantificados los riesgos de cada uno de los activos, vamos a poder armar un ranking o armar un listado de prioridades sobre los activos de información y recomendar a la organización que tome las medidas para poder proteger a esos activos de información. No solamente se puede catalogar, se puede hacer un ranking respecto a la importancia de cada uno de los activos o también un ranking respecto al alto riesgo que corre cada uno de los activos. Depende cómo se quiere mostrar la información y cómo hacer más fácil la lectura a la gente que nos contrató. Recuerden que este tipo de documentación tiene que estar completa, pero después para las personas que nos contrataron tenemos que hacer un resumen o poder mostrar sobre nuestras matrices de riesgo o sobre algún tipo de gráfico donde la persona lo entienda rápidamente y no tenga que estar leyendo toda la documentación que nosotros vamos realizando. Siempre tenemos que tener un resumen preparado o un tipo de gráfico donde la gerencia o el directorio de la organización puede evaluar rápidamente cuáles son los activos que están más expuestos dentro de nuestra organización. Y por último, con eso terminamos la evaluación del riesgo. Y por último, vamos a las recomendaciones de cómo tratar el riesgo. Dependiendo y una vez que ya están cuantificados
los riesgos que corre cada uno de los activos, tenemos que recomendar cómo se puede tratar esos riesgos. Dependiendo de qué es lo que encontremos dentro de la organización, hay distintos niveles. Acá pusimos 4, pueden encontrar algún otro. Cómo se pueden tratar los riesgos que no son aceptables. O sea, cuando nosotros vemos que ese activo está en permanente riesgo, se puede transferir, se puede eliminar, se puede mitigar o directamente asumir. Transferirlo, ¿qué significa? Que el riesgo se traspasa a otra organización, por ejemplo, mediante un seguro o tercerización. Por lo general, ustedes van a ver que si la empresa se dedica solamente a software, a producción de software, directamente el mantenimiento de los equipos lo tienen tercerizado. Alguna empresa que se especializa en mantenimiento, se le paga mensualmente un abono para que nos mantenga o le haga el mantenimiento a cada uno de los equipos. Así pueden tener distintas tercerizaciones, no solamente en equipo, sino también en cuanto a lo que es la información, en el tipo de backup que van a necesitar, incluso también en los servicios de los operarios. En muchos casos no quieren tener mucha cantidad, más en el caso de que hay carga de datos. Por lo general se contrata o se terceriza a una empresa que trae gente que son data entry, solamente se dedican a cargar datos. Entonces se realiza la carga, se terceriza ese servicio y no se emplean nuestros empleados para realizar ese tipo de carga. Esas tercerizaciones pueden ser ya sea por seguridad, porque no quieren que personas internas de la empresa sepan qué están cargando, o simplemente porque las personas de la empresa están dedicadas a otro tipo de trabajo y no para la carga de datos específicamente. Entonces, uno de los riesgos sería transferirlo, ya sea tercerizando o pagando un seguro. Otra de las opciones sería eliminarlo. Se elimina el riesgo, dice que normalmente solo se puede hacer eliminando el activo que lo genera. Por ello, esta opción suele no ser viable. Es muy difícil que si nosotros identificamos el activo de información y tiene expuesto un riesgo, para eliminar el riesgo hay que eliminar el activo. En muchos casos no se puede. Pues esa opción de eliminar el riesgo no es tan fácil de realizar. Entonces, directamente esa opción en algunos casos se va a poder usar, en otros no, y hay que ver cómo lo tratamos. Después, mitigarlo, o sea, minimizarlo, dice, reducir el riesgo normalmente aplicando controles de seguridad es una de las opciones más habituales. Si el riesgo viene con alguna, digamos, operatoria que nosotros podemos recomendar y con eso se minimiza el riesgo, se tiene que realizar. O sea, a ver, mejor manejo de claves o mejor manejo dentro del sistema de claves, una jerarquización distinta, que las personas tengan realmente asignados los niveles de seguridad en cada uno de los accesos, o sea, mejorar los accesos a los datos. Puede ser también mejorar el acceso a cierta parte de la organización, ya sea una seguridad física, y así podemos ir recomendando distintas opciones que pueden minimizar el riesgo al que está expuesto. Es lo que más se usa, es lo que más se puede recomendar, pero también no soñemos con cosas utópicas en que no podamos realizar a una empresa, digamos una pyme o a una pequeña empresa, no le podemos pedir grandes inversiones en cuanto a la seguridad. Entonces hay que ver también en qué nivel está la empresa, qué costo va a implicar poder reducir ese riesgo y en función de eso recién recomendar. Y por último, asumirlo,
Dice, otra opción común es aceptar que no se puede hacer nada y por lo tanto se asume el riesgo y cuando ocurre, y bueno, veremos el plan de contingencia que tenemos. Si nuestro problema nos supera, si el riesgo nos supera, no podemos controlar cómo tratarlo, entonces lo tenemos que asumir. En caso de que ocurra, tenemos que tener nuestro plan de contingencia previsto en ese riesgo y en ese activo. ¿Se les ocurre alguno en lo que no podamos controlar el riesgo y tenemos que asumirlo? Están calladitos, no sé qué les pasa. ¿La pandemia? La pandemia, sí puede ser la pandemia. ¿Algún desastre natural? También algún desastre natural que nosotros no podemos prever, ¿eh? Pero el desastre natural, si nosotros tenemos, supongamos, algún desastre natural como que lluvia o inundaciones, si tenemos los lugares previstos impermeables y si ya hemos hecho un tratamiento anterior, el riesgo está mitigado, el riesgo está, digamos, un poco minimizado. Ahora, hay casos en que, a ver, nosotros estamos acostumbrados a cierto nivel de vientos, en el caso cuando aparecen esos vientos muy fuertes que nos levantan techos o que nos tiran paredes, bueno, ahí sí, no podemos prever. Y ahí tendremos que asumir. Profe, Pero como ya son desastres naturales que eh, no se puede, digamos, ni lo esperábamos, no podemos prevenirlo, ni tampoco minimizarlo. Sí, no sé quién me quería preguntar algo. por ejemplo, si nos, eso podría ser asumirlo si, por ejemplo, estaba previsto que en ese lugar haya un temblor, pero si es peor que eso todavía, entonces ahí es cuando se asume que no. Y sí, porque no podemos hacer nada. Si hay un terremoto, en cuenta de un temblor. Sabemos que va a haber movimientos sísmicos, no sabemos con qué intensidad. Si estuvimos previendo que era zona sísmica, pero de repente hay un terremoto nunca antes visto, bueno, ahí se asume nada más. Claro, ahí sí, es que no tenemos otra opción. ¿Sí? O también se puede asumir cuando el riesgo es mínimo. A ver, eh, por ejemplo, si con mucho calor o con estos días que no solamente tenemos tierra, porque está muy seco, también estamos teniendo a la mañana al menos o a la noche se ven el humo que dicen que es por los incendios de Brasil y de Bolivia. Entonces estamos teniendo algún tipo de ceniza que está cayendo o la tenemos en suspensión. Entonces, seguramente después de que pase estos días, los accesos y los que tengamos ventanas o algún tipo de acceso a los equipos, probablemente haya que realizar una limpieza en los ventiladores. Ese caso, a ver, si se me quema un ventilador, mientras me frene el sistema y no me queme otro componente, es mínimo. Yo al ventilador lo desecho, lo cambio y todo vuelve a funcionar perfecto. A lo sumo me va a hacer ruido, a lo sumo se va a clavar en algún momento y el equipo va a tomar temperatura y se va a apagar. Ahora, ¿cuál es el riesgo mayor? El riesgo de, a ver, podemos asumir el cambio de un cooler, el cambio de un ventilador. Ahora, no podemos asumir que el sistema salga de funcionamiento. Si el cooler empieza a hacer ruidito y sabemos que se está clavando, bueno, hay que cambiarlo rápido. Ahora, lo que no podemos permitir que ese cooler se clave, el sistema levante temperatura y me queme otro componente. ¿Me entienden? O sea, tenemos que tener, eso lo vamos a lograr con una buena cuantificación del riesgo. ¿Hasta dónde puedo llegar? Yo al riesgo lo puedo dejar que corra, es lo mismo que me está diciendo con los movimientos sísmicos. Acá en Jujuy todos tenemos, al menos el que construyó hace poco, son casas antisísmicas, porque nos exigen cierto nivel de hierros en las columnas,
en la municipalidad, cuando uno lleva el plano para que lo autoricen, ven si las columnas están encajonadas, si tienen las vigas, y bueno, un montón de cosas que hace al sistema antisísmico. Pero eso tiene una previsión hasta cierta intensidad del movimiento sísmico. Cuando en los casos de que se supere esa intensidad, ya esa previsión que se hizo con el sistema sísmico ya no responde de la misma manera. Bien, y en algunos casos hasta se torna peligroso porque, a ver, si se me rompe el sistema sísmico y se me cae una columna de hormigón armado, ustedes saben el peso que tiene el hormigón armado, pues no solamente es el peso del cemento, sino del hierro, entonces ya corren otro riesgo, lo más probable es que todo lo que esté por debajo no salvamos nada, entonces ahí sí, ahí o lo asumimos y pasa. Si hay un movimiento sísmico y dice, no, es bajo en las escalas, no hay problema porque el sistema que tenemos previsto lo va a poder sostener. Ahora, cuando se supera esos límites, ya ahí ya no podemos hacer nada. Entonces, por eso es tan importante la cuantificación de los riesgos. Y todo esto, ustedes fíjense que todo es relativo. Porque yo puedo, en el caso de los antisísmicos, yo sé que a cierto punto estoy protegida, pasa ese punto ya no. ¿Bien? O sea, acá nosotros, como decíamos al principio, nunca tenemos certeza del 100%. Podemos llegar a tener un porcentaje alto de seguridad, pero nunca vamos a llegar al 100%. Todo este método de análisis de riesgo es para tener una previsión de qué cosas se pueden, digamos, minimizar al momento que tengamos la contingencia. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Por ahí lo hacemos naturalmente. Nosotros vamos previendo el riesgo y ya vamos haciendo naturalmente. Como el mantenimiento de los equipos, en el caso ese, o el mismo hecho de que cuando hay épocas en que ustedes saben que empiezan a entrar troyanos, empiezan a entrar un montón de virus o de código malicioso, entonces sabemos que tenemos que eventualmente limpiar nuestro sistema o actualizar nuestro antivirus, actualizar nuestro firewall. Cada uno toma la medida correctiva que crea conveniente. Bueno, todo eso es porque en algún momento, instintivamente, nosotros analizamos el riesgo y tratamos de solucionarlo. ¿Entienden? Pero se tiene que hacer metodológicamente, no se tiene que hacer intuitivo. Porque a veces no todos tenemos la misma intuición y no todo nos funciona de la manera que nosotros queremos. Entonces, para esto hay distintas metodologías, distintas personas que se dedicaron a estudiar todo lo que es el análisis de riesgo, y hay distintas normas, dependiendo en qué país estén, para tratar el análisis de riesgo propiamente dicho. Hasta acá tenemos los seis pasos generales, como les decía en un principio. Pueden tener algunos que estén desfasados en dos o algunos que estén más resumidos, depende dónde estén trabajando. Estas 6 fases son básicas. Ustedes pueden encontrar algunas otras metodologías que usen menos o más, pero siempre estas 6 las van a tener que analizar. Bien. Y acá yo les puse un poco, son metodologías que se usan, las más usadas. En el aula tienen textos que pueden leer y donde van a ver cada una qué ventaja tiene de usar alguna de estas metodologías, o hay muchos que directamente no usan metodología y crean alguna propia, que es una combinación de las que están. La metodología ISACA la van a escuchar mucho, está muy, digamos, se usa mucho dentro de todo lo que es informática. Van a encontrar distintas partes de esta metodología,
pero a nosotros básicamente las que nos interesan son en el marco de los riesgos de todo lo que es informática o tecnología. Dice, ISACA se dedica al desarrollo, la adopción y el uso de conocimientos y prácticas líderes en la industria a nivel mundial para sistemas de información, anteriormente conocida como la Asociación de Auditoría y Control de Sistemas de Información. ISACA define los roles de los profesionales de gobierno, seguridad, auditoría y aseguramiento de sistemas de información en todo el mundo. El marco COVID y las certificaciones CISA, CIS, el CGI y la CRIS son marcas ISACA respetadas y utilizadas por estos profesionales en beneficio de su empresa. ¿Cómo funciona el... A ver, nosotros usamos una metodología que está reconocida internacionalmente. Y en algunos casos, como es el caso de ISACA, uno paga un canon y después nos evalúan si es que realmente estamos usando correctamente la norma o la metodología. Y nos dan una certificación en que tenemos certificado por ISACA nuestro sistema de lo que es controles de riesgos y todo lo que es seguridad informática. Es lo mismo cuando nosotros certificamos normas ISO, sea en calidad, sea en seguridad, cuando certificamos las normas 27000, ISACA funciona de la misma manera. ¿Saben qué es el marco COVID? ¿Quién usa en Argentina el marco COVID en seguridad? No, bueno, lo usa la FIP. La FIP y algunas entidades bancarias, como el caso del Banco Macro, usan el marco COVID, que es toda una metodología en cuanto a lo que es todo seguridad de tecnologías de la información, y certifican para poder tener sus sistemas no solamente certificados, sino también resguardados sobre este marco de riesgo que nos ofrece ISACA. El que esté interesado, está toda una bibliografía de ISACA y pueden ver cómo funciona o cómo se aplica la metodología. Seguramente ustedes cuando vean calidad de software van a volver sobre estas metodologías, y cuando vean ingeniería del software también van a ver estas metodologías. ISACA básicamente se centra en identificar riesgos y oportunidades, y para eso también tiene todo un módulo que es la gestión de riesgo y la gestión de valor, le llaman ellos. ¿Qué es lo que hace? Valoriza o cuantifica a los riesgos y a las oportunidades a las que está expuesta. Entonces tiene toda una metodología que se puede usar. Nosotros acá para desarrollarla nos llevaría mucho tiempo. Lo que me interesa es que ustedes sepan que existe y que es una de las más reconocidas en cuanto a lo que es no solo seguridad, sino también auditoría dentro de las tecnologías de información. Bueno, así como es la más conocida, ISACA, también está la metodología Mastery. Esta es básicamente de España, la anterior ISACA nació en Francia. Dice, esta metodología contempla diferentes actividades enmarcadas en los activos de una organización, que una organización posee para el tratamiento de la información. Fíjense que en lo que varía, ¿qué es lo que hacen? Todos apuntan a la seguridad de la información. En algunos casos apuntan más a las políticas de seguridad, otros a la seguridad física dentro de la organización, y así van armando sus distintos módulos para poder tener un plan de seguridad completo. En todos los casos tienen un módulo de análisis de riesgo, tanto ISACA como Mastery tienen su módulo de análisis de riesgo para después poder, con la cuantificación previa, poder realizar las políticas de seguridad o poder realizar los módulos de seguridad para cada una de las administraciones en las que las use. Yo acá se puse por orden, la más usada es ISACA,
Después viene Majerit. OCTAP es un poquito menos conocida y se estudia los riesgos en base a los tres principios. Fíjense que yo les decía a ustedes que siempre van a ver los tres pilares de la seguridad. Acá OCTAP hace hincapié en los tres: confidencialidad, integridad y disponibilidad. Dice, esta metodología se usa por distintas agencias gubernamentales, tales como el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Fíjense que acá es mucho más cerrado todo lo que es defensa, más que nada en Estados Unidos, son metodologías que solamente la usan ellos. Por lo general, se la conoce muy de afuera, porque mucho detalle no hay de este tipo de metodologías, pero bueno, lo importante es que ustedes sepan que existen y que en el caso que necesiten mayores niveles de seguridad pueden acceder a algún tipo de estas metodologías. Después tienen Mehari, que también es francesa, un poquito más, es mucho más chica de lo que es ISACA, y se deriva de las metodologías previas. Melissa y Marion, las metodologías han evolucionado proporcionando una guía de implantación en la seguridad de las entidades a lo largo del ciclo de vida. Del mismo modo, evaluar riesgos en base a los criterios de disponibilidad, integridad y confidencialidad. Todas las metodologías, todas, ¿qué es lo que evalúan? Los riesgos respecto a la disponibilidad, a la integridad y a la confidencialidad. Después, cuando ya vemos un poco más de todo lo que son los métodos criptográficos, ahí sí entran a jugar un poco las de no repudio y la de la autenticación, pero cuando nos estamos hablando solamente de seguridad, hablamos de disponibilidad, integridad y confidencialidad. Y son los tres pilares que cualquier metodología trata de proteger. Estas dos son un poco más chicas, NIST y CRAM. NIST es de los Estados Unidos también, y se incluye una metodología para el análisis y gestión de riesgo de seguridad de la información alineada en la norma NIST SP 830. Fíjense que por lo general todas estas metodologías o nacieron en Europa o en Estados Unidos. Nosotros, lamentablemente, acá en Argentina adaptamos algunas de estas o usamos directamente las que ya están probadas. Si bien estas normas ya tienen mucho tiempo de ser usadas y están lo suficientemente probadas como para directamente usarlas sin ningún tipo de problema. Y CRAM es básica de Inglaterra, del Reino Unido, y se incluye una amplia gama de herramientas de evaluación de riesgo que son totalmente compatibles con la 27001. ¿Qué era la 27001? ¿Se acuerdan? Ya la vimos a esa norma. No sé cuál. Y la norma ISO 27000, todo el capítulo de las 27000 es respecto a seguridad. Entonces, esta metodología que es inglesa es totalmente compatible con una norma que es argentina, que es la ISO 27000. Entonces, cuando ustedes tengan que hacer algún tipo de análisis de riesgo, pueden usar o pueden tener como guía alguna de estas metodologías. Por lo general van a usar ISACA, porque es lo que se recomienda, digamos, porque es completo. Pero bueno, pueden usar cualquiera de las metodologías. En muchos casos van a adaptar la metodología a la empresa en la que ustedes estén trabajando o a la consultora, porque acá en Argentina se usan mucho las consultoras de seguridad. Entonces nosotros, si queremos hacer una evaluación, contratamos una consultora y esa consultora nos dirá, bueno, yo uso tal metodología adaptada a lo que se necesita para esa empresa, y por lo general siempre adaptamos cualquiera de estas, ya sea ISACA, por lo general o es ISACA o es OCA. En Majerit se usa un poquito menos, Majerit se usa más para todo lo que es seguridad, pero en cuanto a lo que es análisis de riesgo,
o se usa ISACA o se usa la de defensa de los Estados Unidos. Pero bueno, eso depende si se dedican en esta área o no y si tienen acceso a poder hacer un análisis de riesgo mucho más complejo. Si no, cuando son empresas más chicas, lo que se hace es aplicar una metodología general, si los 6 pasos o los 6 actividades o las actividades que ustedes crean que necesitan, y poder emitir un documento donde se le provea a la empresa un análisis fehaciente de todos los activos de información y a los riesgos en los que está sometido. Por lo general, a veces las empresas no toman conciencia hasta que no le hacemos el cálculo de una pérdida. Supongamos que en un activo de información tengo 3 eventos anuales, en esos 3 eventos anuales en todos tuve pérdidas y al final del año le puedo mostrar al directorio o a la gerencia cuánto perdimos por no haber tratado de solucionar o de haber tratado de mitigar el riesgo que encontramos. Bien, por ahí hay gente que considera que el análisis de riesgo es innecesario. En muchos casos cuesta mucho que la gente entienda que todo lo que es para prevención nos ahorra, de alguna medida, nos ahorra dinero a la hora de que se pueda materializar los riesgos. Pero bueno, eso depende de que tengamos la capacidad de convencer a la gente con la que trabajamos que es necesario. ¿Alguna duda? Me dice que no. De acá, este dicho que les puse acá es totalmente cierto, ¿no? Si pensamos que la tecnología nos puede solucionar los problemas de seguridad, está claro que dice, ni entiende los problemas, ni entiende la tecnología. ¿La tecnología qué problema nos soluciona? ¿Qué problema nos soluciona la tecnología? El lugar que ocupa la información, el espacio físico. El espacio físico. Tareas tediosas. El espacio físico si yo amplío mi sistema de almacenamiento, ¿sí? En eso sí puede ser de que me está ayudando. ¿En qué más? La integridad de la información. La integridad de la información, o sea, que la seguridad que tengo yo de que la información no es modificada. ¿Sí? ¿Qué más? ¿En qué más me ayuda la tecnología? La consistencia también. ¿Qué es consistencia? Por ejemplo, el hecho de tener una base de datos y creo que casi lo mismo que integridad. Sí, es integridad. Sí. La disponibilidad también, por favor. La disponibilidad. ¿Y qué con respecto a la disponibilidad? El acceso a la información. Sí, el acceso a la información, pero ¿cuándo? Cuando nosotros lo requeramos. En forma inmediata. Claro. ¿Sí? A ver, la tecnología nos ayuda en inmediatez de la información, del acceso a la información, en la integridad de la información, si nosotros prevemos que nuestro sistema de almacenamiento sea el correcto. Básicamente, ¿qué nos provee también? La rapidez de operación. ¿Sí? O sea, nosotros los cálculos que podríamos llegar a hacer a mano no tiene comparación con los tiempos que podemos llegar a tener en un procesamiento, en un proceso informático. O sea, tanto la inmediatez a la información como la rapidez de cálculo o la rapidez de análisis en la información no tiene comparación. Pero no podemos asegurar
que la tecnología me dé seguridad. Si yo no le aplico métodos o si yo no preveo que tengamos módulos de seguridad, que proveamos un buen sistema de clave, que tengamos resguardadas todo, no solamente la información, sino también todo lo que es nuestro sistema informático completo, no podemos decir que la tecnología nos dé seguridad en el procesamiento de datos. Ustedes no se tienen que olvidar que siempre, el informático trabaja con un equipo. Por eso hay que analizar a qué riesgos está expuesto nuestros equipos. La clase pasada yo les preguntaba qué tiempo de obsolescencia tiene mi equipo. Nosotros lamentablemente por la economía que tenemos, por la economía nacional, no podemos disponer cada 5 años cambiar nuestro PC o nuestro notebook. Pero sería lo ideal, porque sabemos que ya en ese momento ya está quedando obsoleto. Después empezamos con los injertos, sí, quiero cambiarle el sistema operativo, pero para eso necesito o cambiar el disco o necesito aumentarle memoria, y ya por ahí nuestra placa madre no lo soporta. Y bueno, ya empezamos a buscar la forma de actualizar nuestros equipos, porque ya el avance de la tecnología y todas las actualizaciones nos llevan a que nosotros necesitemos la actualización del software. No solamente del software, sino también básicamente del hardware. Entonces, nosotros no tenemos que perder de vista todos los riesgos que estamos expuestos con un equipo. Que se nos rompe el disco y perdemos la información. Si bien si lo tengo que tener resguardado, bueno, son metodologías que se nos tienen que hacer costumbres a la hora de trabajar. En algunos casos, yo les decía hoy en algún momento que podemos perder la información y perdimos los últimos 15 días de trabajo. Si es de trabajo de una persona, por ahí lo recuperamos. ¿Sí? Lo podemos, en unos días lo recuperamos. Ahora, si yo tengo una empresa con 50 personas y yo pierdo el trabajo de 50 personas de 15 días, el daño es mucho más grave. Entonces tenemos que tener esa permanente visualización de lo que es el análisis de riesgo en todos los aspectos en los que estemos trabajando. No solamente el equipo, sino la información, todo lo que son los trámites administrativos, todo lo que son los circuitos administrativos. En muchos casos tenemos parte que es manual, parte que es en papel, que eso se tiene que volcar al sistema informático, pero hay cosas que siguen siendo manuales, más que nada en todo lo que son los sistemas de producción, cuando tenemos sistemas embebidos y que ahí tenemos un mix entre lo que es informático y lo que es manual. Entonces, todas esas cuestiones las tenemos que tener analizadas y previstas. Seguridad no solamente es cuidar de que mi PC funcione. Ustedes ya lo que van viendo, ustedes van viendo que seguridad es mucho más complejo, es mucho más amplio, es un concepto amplio. Nosotros, si ustedes se fijan, tenemos que apuntar a tener seguridad en todos los aspectos de nuestra vida, desde que salimos de casa, desde que nos subimos a un colectivo. Bueno, el caso de hoy que no tenemos transporte, el que no tiene cómo movilizarse no puede llegar a cumplir con sus obligaciones. Entonces, tenemos que ir viendo en todos los aspectos qué es lo que podemos hacer con respecto a lo que es seguridad en general. Hoy, si no tuviésemos la posibilidad de tener las clases virtuales, hoy, por ejemplo, no podríamos tener clases. Yo puedo llegar a la facultad porque tengo mi vehículo privado, pero el problema es que los alumnos no tienen esa posibilidad. Algunos puede que sí, que los papás los pueden llevar, o algunos tienen bicicleta, moto, que pueden llegar, pero no es el 100% de las personas que pueden tener acceso a un medio de transporte. Entonces, fíjense que el término y el concepto de seguridad es mucho más amplio, ¿no? Si bien nosotros nos centramos
mucho en lo que es seguridad en sistema, pero dependiendo dónde les toque trabajar, ustedes van a tener que ampliar el concepto de seguridad quizás a otro tipo de ámbito, donde no sea solamente el informático. Bien, con esto terminamos toda la parte de análisis de riesgo. Después lo van a volver a ver dentro de 2 clases que tienen el práctico. Y hablando del práctico, ¿ya entregaron todos el práctico 1? Sí, no, que tenía tiempo. He visto ahí que estaban en el aula, habían subido algunos. Había una alumna que recién se estaba sumando a un grupo. Por favor, mándenle la información al profesor para que lo registre. Y ahora vamos a empezar con el 10:52, tenemos tiempo. Vamos a empezar con lo que es delitos y fraudes informáticos. Esto es un poquito más mezclado, no sé, ¿ustedes ya han hecho legal 1 y legal 2 o ahora tienen una sola ingeniería legal? No, ¿Una? sí, legislación y no me acuerdo cómo se llama. ¿Si ya la hicieron o todavía no? Mm, Dudo que la ha hecho porque es de quinto, profe. Si alguien la hizo, O no, entonces no la hicieron. Bueno, acá se cruza un poquito. A ver, yo no intento darle leyes, ¿sí? Pero sí que entiendan cuándo hay un delito o cuándo hay un fraude informático. Después ustedes cuando vean legislación, ahí van a ver incluso en qué leyes está encuadrada, cómo mucho de estas cosas que no estaba legislado con leyes en el Código Penal, pero sí se ha ido haciendo con jurisprudencia que iban saliendo de distintos casos y se fue formando, digamos, algunas leyes que después en el último tiempo empezaron a salir. ¿Qué es un fraude? ¿Ustedes qué entienden como algo fraudulento? ¿Qué es un fraude? ¿Cuándo yo hago un fraude? ¿Nunca han hecho un fraude? Parece que no. una estafa sería un fraude, Una un estafa sería un fraude, sí. ilícito. Ujú, un hecho ilícito. A ver, acá tienen una definición que está en la Real Academia Española, bastante simple. Dice acción contraria a la verdad y a la rectitud, que perjudica a la persona contra quien se comete. Para que haya un fraude, tiene que haber un damnificado. Hay a alguien que le hemos hecho daño. Puede ser daño moral, daño material, daño económico, cualquier tipo, pero le hicimos daño. Y después dice acción contraria a la verdad. Yo puedo estar mintiendo, en algunos casos no hace mal a nadie, en otros casos sí daña a las personas, entonces ahí se convierte en un. Dice, un fraude es una acción que resulta contraria a la verdad y a la rectitud. El fraude se comete en perjuicio. Puso 2 veces lo mismo. Contra otra persona o contra una organización como el Estado de una empresa. Yo en este caso, una empresa es una persona jurídica, ¿sí? En el caso nuestro somos personas físicas y cuando armamos una organización o una empresa nos convertimos en personas jurídicas. Entonces el fraude puede ser contra una persona en particular o también puede ser contra una persona jurídica que sería una organización o una empresa. Acá tienen algunos ejemplos, dicen manipulación indebida, falsificación o alteración de registros y documentos. Ahí estamos en presencia de un fraude. Hoy en día se usa mucho digamos, tomar la posesión de una persona. O sea, nos hacemos pasar por otra persona, eso con las redes sociales pasa mucho. Dice supresión u omisión de los efectos de las transacciones en los registros y documentos, registración de transacciones inexistentes, uso indebido de las políticas contables
y malversación de los activos. Son algunos de los tipos de fraude. Sí, ahí ustedes también me estaban diciendo, o sea, en el SHU, ¿podemos tener fraude o no? ¿Ustedes qué creen? En la universidad, lo saquemos del SHU, en la universidad, ¿podemos tener fraude? Y en las elecciones que vienen, puede ser como antes. Sí, bueno, puede haber las elecciones, pero las elecciones como son manuales y hay mucha gente que controla y es medio difícil hacerlo. Ahora, vámonos con respecto al, ustedes han visto que aparecen esos abogados truchos, médicos truchos, ingenieros truchos. ¿Qué pasó? Alguien dentro de la organización ha fraguado un título. Ahí hay fraude. Bien, puede haber sido que una persona directamente emitió el certificado, el diploma, el bonito, el que tiene la cucarda blanca con la cinta celeste y blanca, que es la que van a recibir ustedes el día que tengan su colección. Esa viene, ese papel, ese cartón, viene atrás en la parte posterior, que la cucarda es que tiene como un sello, tiene un logo que está sobreimpreso, por lo general en relieve, que eso lo mandan ya del Ministerio de Educación de la Nación. Y atrás que eso es la legalización de los títulos, atrás del título, atrás del cartón, firma la autoridad máxima que tengamos en ese momento, firma el rector, firma el decano y firma el alumno que se recibe. O sea, ya el profesional, el nuevo profesional, digamos, que los llaman una semana antes de la colación para que vayan y firmen su título y también firman el libro matriz de la universidad. Entonces, ese paso que por lo general está resguardado y que lo hace una sola persona, en algún momento emitió un título que no era legal. Entonces, ahí se pueden cometer los fraudes. Hoy en día tenemos el SHU, que es el que respalda la información, por eso ustedes, cuando ustedes vayan a querer hacer la defensa o iniciar su trabajo final, primero arman un expediente y primero tiene que venir el informe de Secretaría Académica, donde mandan el analítico de ustedes con todas las materias aprobadas. Han aparecido casos en que había materias que faltaban, que no estaban aprobadas. Ha habido gente que a días de defender la tesis le decían no porque te falta tal materia, entonces había que empezar a retroceder y ver qué había pasado. Si fue un problema del profesor que cargó mal la nota, ver si realmente estaba o no rendida esa materia. Hace unos años una chica de ingeniería química tuvo que rendir estática y resistencia a materiales antes de recibirse. Ella estaba convencida que lo había promocionado, que la había aprobado y después no salía la nota y ya no se pudo reconstruir el camino hacia atrás y tuvo que volver a rendir. Entonces yo por eso les recomiendo, ahora con el sistema para ustedes es fácil ver su estado académico. Ustedes en el momento que vayan a ver que quieren ingresar el inicio de su trabajo final, van a ver que tienen todas sus materias aprobadas o no. No hace falta que tengan todas sus materias aprobadas, tienen que tener hasta cuarto año aprobado, pero el día de la defensa final, ahí sí tienen que tener todo aprobado. Ahora con el sistema ustedes pueden verificar si están en condiciones o no y poder realizar su defensa. Pero estamos expuestos a distintos tipos de fraude. Nosotros acá por lo general yo no me enteré nunca que en la Universidad de Jujuy haya salido algún título que no haya estado debidamente legalizado. Pero bueno, en las universidades más grandes, el caso de Córdoba y de la UBA, ellos siempre tienen ese tipo de fraudes dentro de la misma organización.
Ahora vamos a ver qué es un delito. ¿Qué diferencia habrá entre un delito y un fraude? ¿Qué diferencia habrá entre un delito y un fraude? Un Yo como delito sí tiene fraude, una pena. el delito tiene una pena. ¿Y qué tiene que estar? Tiene que estar tipificado en el Código Penal. El fraude, yo puedo, a lo mejor el fraude zafo de ir preso y tengo que hacer una recomposición económica en algunos casos. Pero el delito, dice, son todas aquellas conductas ilícitas susceptibles de ser sancionadas por el derecho penal, que hacen uso indebido de cualquier medio informático. Cualquier comportamiento criminógeno en el cual la computadora ha estado involucrada como material y como objeto de la acción criminógena o como mero símbolo. Otra definición. Y la última dice, es cualquier conducta criminógena o criminal que en su realización hace uso de la tecnología electrónica, ya sea como método, medio o fin, y que en su sentido estricto el delito informático es cualquier acto ilícito penal en el que las computadoras, sus técnicas, funciones, desempeñan un papel ya sea como método, medio o fin. Fíjense que eso es mucho más completo, porque acá no solamente está tipificando el delito informático, sino también nos da que puede ser a través de la computadora o puede ser a través de las técnicas que usemos o de las funciones que desempeñemos, que nos lleva a dañar a un medio, un método o a un fin, y eso se convierte en el delito informático, y es lo que se pena en el Código Penal. Y por otra parte, debe mencionarse que se han formulado diferentes denominaciones para indicar las conductas ilícitas en las que se usa a la computadora, tales como delitos informáticos, delitos electrónicos, delitos relacionados con la computadora, crímenes por computadora, delincuencia relacionada con el ordenador. Van a encontrar distintas tipificaciones, pero siempre son delitos informáticos. Nosotros, por lo general, en los delitos informáticos no hay asesinatos, pero sí hay asesinatos derivados de un delito informático o suicidios derivados de un delito informático. O sea, hay que tener en cuenta, más que nada, cuándo podemos llegar a estar incurriendo o estar violando alguna norma o algún tipo de las leyes, no tanto porque no hay tantas, pero sí las normas de convivencia que después nos llevan a que estemos cometiendo un delito informático. Acá tienen algunas recortes de diario, hay algunos del año pasado, ¿qué es lo que hicieron? Fíjense, la Agencia de Turismo Sin Escala radica en la ciudad de bonaerense de Dolores, fue denunciada por cientos de clientes luego de que sus paquetes turísticos comprados a precios por bajo valor del mercado fueran cancelados y su dinero no fuera devuelto. Para la mayor sorpresa se la llevaron los empleados, que encontraron que el local en donde operaba la empresa fue puesto en alquiler y su dueño no pudo ser contactado. Alguien que puso una empresa de turismo vendió paquetes de turismo y después nunca se realizaron. Eso es típico, ¿no? Típico. Hoy en día no solamente hay de empresas de turismo. Si ustedes se ponen a ver por ahí los noticieros de Buenos Aires, las empresas que ofrecen viviendas, esas viviendas premoldeadas, hay mucha gente que pagó ya la totalidad de la empresa y nunca les realizaron su vivienda y ahora no pueden localizar a la gente con la que estuvieron tratando, digamos, todo por medios electrónicos. Si bien no son, digamos, no son delitos
informáticos puros, que están mezclados con otras cuestiones. Acá el caso del servicio de un paquete turístico, en el otro caso con las cuestiones de la construcción de las viviendas, pero siempre la venta y las transferencias se realizaron en forma electrónica o en forma con algún medio informático. Y así van a ir encontrando un montón de fraudes y de delitos informáticos que se van dando a lo largo de, digamos, de todo el tiempo y en algunos casos se van haciendo mucho más fuertes. En algunos son leves, pero en otros la suplantación de identidad hoy en día está terrible. Y no sé si vieron que a partir, no sé si es de este lunes o del que viene, cuando vayamos a comprar algo, el que nos vende tiene que hacer la transacción de la tarjeta a vista de la persona que dueña de la tarjeta. Viste que a veces vamos a un restaurante, le entregamos la tarjeta y el mozo se va, hace la transacción en la mesa, en el adentro o en el mostrador y vuelve con los tickets. Bueno, eso ahora ya no se puede hacer, está prohibido. No sé si es a partir de este lunes o del lunes que viene. El tratamiento con tarjeta se tiene que hacer a la vista de la persona que está haciendo la operación. No se puede, no podemos perder de vista nuestras tarjetas. Acá fíjense en el de la Nación, ese Falsetti, el falsificador analógico, y se condenaron al canillita que había descubierto el algoritmo para clonar las tarjetas de crédito. Eso es terrible, ¿no? Clonar una tarjeta de crédito es bastante complicado. Después, por primera vez en la Argentina, por orden de la justicia, fue incautado un dominio web usado en un fraude a empresas. También, o sea, empezaron a cerrar. Antes nadie, acá incluso cuando se empezó a hacer los dominios web, cualquier persona que entraba a internet y se ponía a registrar los dominios. Entonces, cuando la empresa, dueña de la firma, quería tener su dominio web, por ejemplo, qué sé yo, no sé, con el nombre comercial, no podía porque había una persona que había registrado todos los dominios web de su nombre. Entonces había que comprarle el nombre para poder registrar. O sea, eso, bueno, ya después se anularon muchos de los dominios web que se habían dado gratuitos y después ya se empezaron a pagar. Entonces hay un montón y cada vez van apareciendo más, digamos, la viveza criolla no duerme y empiezan a aparecer distintos métodos o distintas formas de hacer un fraude o un delito informático. Han visto que ahora se da mucho por WhatsApp, que nos empiezan algún amigo o algún familiar que nos pide dinero y después resulta que no es él, sino que le hackearon el cuenta y empieza a pedir dinero. Hay mucha gente que cayó en eso, más la gente mayor, y por ahí un nieto, un hijo o algún familiar le pide dinero prestado porque está pasando por algún problema y la gente prefiere. Hoy es muy fácil desde su móvil transferir dinero hacia otra cuenta y bueno, pasa que le sacan dinero o algún tipo de servicio en las que les están robando parte de su patrimonio. Esto ocurrió en Jujuy hace como 2 meses, principio de año. Llamaban en nombre de tarjeta naranja. Tenías una devolución y obviamente tenían la base de datos de tarjeta naranja y sabían que tenían tarjeta de esa empresa. Entonces llamaban en nombre de tarjeta naranja y decían, tenemos una devolución de promociones que habías adquirido y que te las tenía que mandar. Entonces se la ingeniaban en el discurso para poder lograr de que vos le dieras acceso que le dieras un alia o que le dieras el CBU
y como estaban conectados a tu móvil, en ese momento te hackeaban la cuenta del alias en que le habías dado y te vaciaban la cuenta. Y o sea, sacaban, entraban, vos no transferías nada, se la transferían ellos solos. Y primero se iba a Mercado Pago, de Mercado Pago en el mismo momento salían hacia el Banco de Suquía, que es de Córdoba, y algunos hacia Banco Nación. Se ve que todo había salido desde Córdoba, porque era o Banco Nación de Córdoba o Banco de Suquía de Córdoba. Y bueno, así, acá en Jujuy hubo muchas personas que tuvieron ese problema. Les vaciaron la tarjeta, le vaciaron sus cuentas y el que tenía Mercado Pago también le vaciaron. Así que hay que tener mucho cuidado en la forma en la que nos manejamos. Y así van a encontrar, si por ahí ustedes encuentran algún aviso o algún archivo donde se les permita o donde ustedes visualicen que puede ser un fraude o un delito informático, tráiganlo y lo discutimos. ¿Qué factores pueden influir para que cometamos o cuando estamos en presencia de un delito o de un fraude informático? Dice la conversión casi total de los procedimientos informativos manuales a procesos informáticos a todo nivel. Nosotros antes, para poder hacer una transacción o un plazo fijo con una empresa bancaria, teníamos que ir presencialmente al banco y realizar la operatoria. Hoy en día todo lo hacemos desde casa. Todo lo hacemos desde nuestros móviles o desde nuestros equipos informáticos. Dice la dependencia que se crea del entorno tecnológico. Hoy en día todos estamos dependientes de nuestra tablet, de nuestro móvil, de nuestra notebook, de nuestra PC de escritorio. Estamos totalmente tecnologizados y necesitamos de la tecnología para llevar a cabo nuestra vida diaria y cotidiana. Dice, los cambios permanentes en ese entorno que no permiten el dominio total de las características del hardware y software antes de que deban ser cambiados. El crecimiento de la tecnología es tan vertiginoso que nosotros estamos terminando de acostumbrarnos a un equipo y ya ese equipo está cambiando. Dice, la interconexión en redes o equipos multitareas de usuario de baja capacitación que dificulta el control de acceso a la información. La reelaboración de las informaciones principales en puntos aislados, que pueden presentarse la misma en distintas formas alterando su significación. Hoy en día es muy raro encontrar una persona que sea monousuario. Estamos totalmente en red y de eso es lo que tenemos que cuidar. Nosotros antes, cuando éramos monousuarios, sabíamos que si nuestro equipo tenía algún virus o tenía algún problema era porque nosotros mismos se lo habíamos introducido. Hoy en día estamos tan interconectados que eso lo hace cualquiera. Entonces hay que tratar de tener nuestros equipos en lo posible resguardados o en lo posible de alguna manera tener algo de seguridad para que no estemos expuestos o sufrir alteraciones en nuestro equipo y en nuestros archivos. Después dice, la vulnerabilidad de las redes públicas son totalmente vulnerables. La proliferación de los virus informáticos, virus en todo su espectro, ¿no? Virus en todo su campo. Hay troyanos, hay suplantación de identidad, hay muchísimos tipos. Si bien ya ahora los virus informáticos no son que vengan y nos afecten o al software o al hardware, más que nada son para el robo de identidad de las personas. Dice, el alto costo de la seguridad para enfrentar un posible ilícito sin degradar las prestaciones del sistema. Cuando ha pasado algún evento o algún problema en algún sistema, es difícil empezar a identificar porque tenemos que sacar de circulación o no dar las prestaciones que da el servicio.
Entonces, por lo general tenemos que sacar, poner, digamos, fuera el servicio y recién poder entrar para poder analizar qué es lo que pasó y poder identificar el delito que se cometió. O sea, hay distintos factores que van a influir para que nosotros podamos llegar a poder identificar los delitos y los fraudes informáticos. ¿Qué tipos tenemos? Pueden ser cuando nosotros usamos el computador, cualquier tipo de procesamiento. Lo podemos hacer desde una tablet, desde un celular. Usamos el equipo como objeto de agresión. Puede ser una agresión física a los equipos con finalidad variada, realizada individual o colectivamente, la destrucción total o parcial de líneas, equipos centrales, terminales, y también el robo de componentes. Eso ya lo hablamos varias veces, del robo de los componentes y el daño que podemos realizar. Lo mismo, la agresión física a los equipos. También hay de diferentes variedad, ¿no? Nosotros podemos dañarlo introduciéndole un virus o también podemos dañarlo, ir y meterle, no sé, un voltaje distinto y lo quemamos. Hay distintas formas. Lo puede hacer una persona, lo puede ser como sabotaje o también puede ser un descuido y el desconocimiento de cómo manejar el equipo. Después dice el computador como generador de un entorno especial, archivos con información sensible expuestos a accesos no autorizados. Ustedes han visto que más en las redes sociales por ahí aparece algún mensaje como que venden algo muy barato. No sé, aparece que Frávega está vendiendo televisores a re bajo precio. Entonces todos entran a esa página, compramos y después el equipo nunca nos llega. Cuando queremos volver a entrar, ya no existe esa página y queremos empezar a rastrear, aunque hagamos la denuncia acá en delitos informáticos en la policía de la provincia, ya no pueden rastrear hacia dónde fue el dinero. Por lo general se usan las billeteras virtuales y no hay, la gente esta que hace ese tipo de transacciones no usa cuentas bancarizadas, usa las cuentas virtuales. Entonces las migra de una a otra y es difícil de encontrar dónde se hizo el depósito final. Después el empleo del computador como instrumento del delito, dice alteraciones de programa, cambio de datos en archivo, desvío de fondo, anulación de factura. Ahí es cuando ya entramos con nuestro equipo, podemos, si se quiere, hackear el acceso y empezamos a alteramos los programas, el software, o podemos alterar los datos o la información que tenemos dentro. Y por último, dice el uso del computador para defraudar a las víctimas, se sobrefactura o se cobra importes mayores imputando el error del sistema, en algunos casos. Siempre hay un discurso que hace que uno confíe y envíe transacciones, entonces hay que tener mucho cuidado de cómo pueden hacer que nosotros caigamos en ese tipo de delitos. Y pues el robo de propiedad intelectual, bueno, eso está totalmente masificado, ¿no? Ya sea que se roben software, ya sea que no hay una legislación adecuada que hace que es imposible el control de estos delitos. Por eso nosotros siempre intentamos que ustedes tengan que escribir algo, que les decíamos la vez pasada, hay que referenciar al dueño de ese escrito que estemos referenciando. Nosotros no podemos tomar como propio cosas de otras personas. Porque la propiedad intelectual es difícil de comprobar, pero en algunos casos se comprueba que estás robando propiedad intelectual y si bien no está tipificada como un delito penal, no van a ir presos, pero sí los pagos económicos son altísimos.
Después el daño por virus informático, los típicos hackers. Y después la entrada no autorizada a redes, tanto LAN, WAN o Internet, uso de productos o informaciones sin autorización o alteraciones en los contenidos de los mensajes. Esto lo van a encontrar siempre, por lo general. Hoy en día ya las redes todas se manejan con niveles de seguridad por mediante claves, entonces hay que tratar de mantener nuestras claves actualizadas y no divulgarlas, muchas veces por facilidad o por ahí necesitamos hacer algo a distancia y le mandamos la clave a otra persona y empezamos a divulgar las claves. Es muy común encontrar gente que maneje una sola clave para hacer el acceso de distintas personas. Eso traten de evitarlo. Es preferible que cada uno tenga su clave y la pueda cambiar periódicamente. Eso hay que hacer cuando uno planifica o cuando uno está diseñando un sistema y diseñando el sistema de seguridad o el módulo de seguridad, tener los distintos niveles para los accesos y tener los distintos niveles de clave para cada una de las autorizaciones que tengamos que dar. ¿Qué leyes vigentes tenemos en Argentina? La Ley de Protección de Datos Personales, que es la Ley 25.326, dice, se caracteriza por definir principios generales relativos a la protección de datos. Esto abarca desde los derechos de los titulares hasta las figuras de usuario y responsable de archivos, registros y banco de datos. El control y las sanciones, la acción de protección de los datos personales e inclusive el spam están vinculados a esta ley. Esta ley es relativamente nueva, antes no había nada que regule la protección de los datos, por eso existía tanto el robo de información y nos llamaban tanto, tenían todos nuestros datos, todas las bases de datos estaban diseminadas por todos lados. Bien, esta ley hay que comprobar de que hayan hecho mal uso de nuestros datos personales, pero nos protege en la no, digamos, difusión de nuestros datos personales, que aún así se siguen haciendo, ¿no? Es lo difícil después comprobar de que los datos personales son esos, personales, y son privados. Por eso hay que tener mucho cuidado en la universidad. En un tiempo se dio que aparecían los recibos de sueldo de distintos funcionarios publicados en las redes sociales. Bueno, y empezaron también toda una investigación para ver quién era la persona que daba eso. Nosotros antes teníamos que retirar los recibos de sueldo ahí en Secretaría de la Facultad. Entonces, a partir de eso se nos dio una clave. Nosotros entramos a un sistema que se llama ARAI y ahí podemos bajar nuestro recibo de sueldo. Pero solamente tenemos acceso a las personas que hayamos pedido la clave y tenemos una clave personal, o sea, yo puedo ver mi recibo de sueldo, no puedo acceder a ningún otro recibo de sueldo. Lo que yo cobro me interesa a mí y a nadie más, lo mismo que cualquier empleado de la universidad. Nosotros no podemos estar, esos son datos personales, no podemos estar accediendo o saber cuánto cobran estas personas. Entonces hay que tener mucho cuidado porque esta ley ya pena, ya es ley y ya tenemos, no solamente pena por el Código Penal, sino también cuando se sigue por el lado civil, hay que resarcir a las personas que fue dañada. Entonces, por lo general, siempre vamos a tener que emitir algún tipo de pago o alguna erogación económica. Por otro lado, tienen la Ley de Propiedad Intelectual, que es la 11.723. Si bien esta ley es mucho más vieja, la ley ya protegía la propiedad intelectual cuando eran los libros, que no se podía fotocopiar. Ustedes saben que, bueno, si bien es de uso común que uno fotocopie un libro, pero eso no está contemplado en las leyes que establecen la propiedad intelectual.
Y se establece el régimen legal de la propiedad intelectual, es decir, actúa sobre las obras científicas, literarias y artísticas. Además, comprende los escritos de toda naturaleza y extensión, entre ellos los programas de computación, fuente y objeto. A ver, cuando nosotros diseñamos, programamos, hacemos la implementación de un sistema de software, y si nosotros no fuimos contratados por nadie y lo resolvimos cada uno, y después lo queremos vender, hay también una ley de patentes, yo voy, patento mi producto y después lo puedo comercializar como yo quiera. En algunos casos, ustedes ya cuando vean legislación van a ver los tipos de contratos que se pueden hacer. Nosotros podemos vender un software con código fuente o directamente vendemos el software en su ejecutable. Entonces, si vendo el software con código fuente, me tienen que pagar muy bien porque yo no lo puedo reusar para nada. Ese código fuente es como que se murió. Y por lo general, el que hace software para comercializar vende solamente ejecutable. El código fuente siempre queda con el dueño del software. Por lo general no se vende código fuente. Ahora, acá hay una discusión con lo que es software libre. Software libre, todos tienen acceso a distintas partes de software. Entonces, si tienen software libre, no se puede comercializar, siempre va a ser libre. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo se aplica la propiedad intelectual en lo que son programas informáticos, ya sea en fuente o en objeto o ejecutable. Aquí tenemos la ley de delitos informáticos. Dice, esta no es una ley especial que regula este tipo de delito, es un cuerpo normativo separado del Código Penal con sus figuras propias y específicas, sino una ley que modifica, sustituye e incorpora figuras típicas a diversos artículos actualmente en vigencia, con el objeto de regular las nuevas tecnologías como medio de comisión de delitos previstos en el Código. Principalmente incluye temas tales como distribución y tenencia con fines de distribución de pornografía infantil. Han visto que hoy en día a las personas que le descubren que distribuyen o que comercializan pornografía infantil, se los busca, se los juzga y tienen que pagar condena. Bueno, todo esto viene a raíz de esta ley que amplió los términos y gracias a la jurisprudencia que ya había, empezaron a tener condena las personas que hacen este tipo de trabajo. Violación de los correos electrónicos, acceso ilegítimo a sistemas informáticos, daño informático y distribución de códigos maliciosos, interrupción de comunicaciones, acceso a un banco de datos personales, inserción de datos falsos en un archivo de datos personales, y fraude informático, daño o sabotaje informático. Si bien el fraude informático no estaba tipificado en el Código Penal, hoy en día se lo analiza con esta ley 26.388 y en algunos casos tiene condena si el fraude informático dañó a alguna persona. Entonces, fíjense que ya la definición que veníamos tomando de fraude informático ya empieza a convertirse en delito informático debido a las leyes que se van sancionando a posterior. Si bien esta ley era un poco más vieja, pero se ha ido actualizando y se le han ido agregando, más que nada, jurisprudencia de casos anteriores. Entonces, no es tan libre hoy en día. Antes ustedes veían que las redes sociales hacían de todo. Hay gente que se dedicaba a difamar a otra persona o que nada con las personas que eran públicas. Entonces, bueno, con esta ley y cuando se empezó a implementar y han empezado a aparecer las primeras condenas, empezaron a reducirse este tipo de delitos. Porque ante la normativa
que ya está tipificado en el Código Penal, ya todo este tipo de delitos tienen condena. Antes era la condena social, pero no había condena efectiva. Hoy en día ya se condena y ya hay este tipo de personas que están cumpliendo condenas de este tipo en los penales. Esta ley de 26.388 introduce los delitos informáticos en el Código Penal, en lo que estábamos hablando recién. Dice, es la representación de actos o hechos sin importar el soporte utilizado para almacenarlo. Pueden ser figuras o imágenes y pueden estar en un soporte físico en uno informático. O sea, yo lo puedo encontrar en cualquier tipo de soporte. Es como les decía, o sea, no solamente se comete delito en lo que es informático puro, sino también se busca en todos los archivos que tengan, no solamente delitos en formato digital, sino también en formatos impresos. Y también en cuanto a lo que son los códigos de violación de secretos y de la privacidad, ¿qué es lo que condena el Código Penal? Dice, abrir o acceder indebidamente a una comunicación electrónica, una carta, un pliego cerrado. En ese caso se refiere a los pliegos de licitación, que en muchos casos se los manda por vía digital, y que los lleguen a abrir. Esos pliegos son privados, los tienen que abrir al momento de evaluar la licitación. En muchos casos se dio que la gente los interceptaba en el trayecto y los podía abrir y ofrecer y ganar la licitación de forma fraudulenta. Es un despacho telegráfico, telefónico o de otra naturaleza al que esté dirigido. Apoderarse indebidamente de una comunicación electrónica, una carta, un pliego, un despacho u otro papel privado, aunque no esté cerrado. Suprimir o desviar de su destino una correspondencia o una comunicación electrónica que no le esté dirigida. Interceptar o captar comunicaciones electrónicas o telecomunicaciones de carácter privado o de acceso restringido. Cualquier violación o cualquier acceso indebido a material que se considere privado o de acceso restringido, el Código Penal ya lo sanciona. Antes nosotros podíamos tomar cualquier información que encontrábamos, sea hackeada o no, y la podíamos hacer propia. Hoy en día no se puede. Hoy todo eso, si en algún momento nos denuncian, ya están las fiscalías que son especiales para esto. Se hace el seguimiento informático. Ustedes saben que en todas las redes sociales nosotros podemos hacer un seguimiento, aunque digan que Telegram y WhatsApp y todo lo demás, incluso en combinación con las empresas telefónicas, se puede llegar al autor en algunos casos. Hay algunas excepciones en las que, digamos, no se puede llegar, pero en la mayoría se está llegando. Entonces se puede sancionar mediante las denuncias pertinentes y, digamos, las fiscalías empiezan las investigaciones y hacen que este tipo de delitos sean condenados. También toma los accesos a banco de datos, también sanciona, dice acceder ilegítimamente a un banco de datos personales, proporcionar o revelar información registrada en un archivo o en un banco de datos personal, cuyo secreto estuviere obligado a guardar por ley. Esto pasa mucho también en los casos médicos, los médicos que hoy en día tienen ya casi toda informatizada las historias clínicas de sus pacientes, ellos están obligados a guardar la información y solamente se la pueden revelar personas autorizadas. Por eso, en muchos casos, si hay un enfermo que no quiere que nadie se entere, el médico está obligado a guardar la información, ni siquiera a los parientes más cercanos. Esta cuestión de la privacidad y de los accesos a los bancos de datos
solamente la maneja el dueño de la información. A pesar de que el médico la conoce, el médico tiene que guardar ese tipo de información. Lo mismo pasa con abogados, con psicólogos, lo mismo pasa con el informático. Nosotros a veces tenemos acceso a información, si no la tenemos encriptada, nosotros podemos leer cierta información que está en el sistema. También tenemos la obligación de guardar ese tipo de datos. No podemos andar divulgando datos que son privados. Dice, insertar o hacer insertar datos en archivos de datos personales, o sea, nosotros no podemos tocar los archivos personales. Dice, si el autor es funcionario público, sufre además la pena de inhabilitación especial. Si un funcionario público es el que emite esa información, está incumpliendo en sus deberes de funcionario público y también es condenado y sufre una inhabilitación especial que es no ejercer ningún cargo público por un cierto tiempo. Depende el grado del delito, puede ser por un tiempo o puede ser permanente. Bueno, los delitos contra la integridad sexual y la pornografía infantil, ustedes han visto que se condena, hay una pena de 8 años o más, digamos que la mínima es 8 años, y con una pena tiene que ser cumplida, no me acuerdo ahora el término, de cumplimiento efectivo, o sea que tienen que cumplir los 8 años ahí de. Dice, producir, financiar, ofrecer, comerciar, publicar, facilitar, divulgar o distribuir cualquier medio, cualquier representación de una persona menor de 18 años dedicado a actividades sexuales explícitas o de parte genital. Tener representaciones de personas menores de edad para distribuirlas o comercializarlas. Organizar espectáculos en vivo de representaciones sexuales explícitas en los que participan personas menores de edad. A ver, en esta parte de la integridad sexual, si bien se condena con más énfasis cuando son menores de edad, también se condena con mayores de edad. Si es que el mayor de edad no dio consentimiento, igual puede hacer la denuncia, igual se puede condenar al agresor, digamos, o a la persona que ideó toda esta divulgación de información. O sea, también hay que tener especial cuidado. Ustedes han visto que hay muchas páginas que ofrecen esto. Si bien en su momento había muchas más, hoy en día ya son menos y con algunos accesos restringidos, justamente porque ya está totalmente tipificado este tipo de delitos dentro del Código Penal. Y por último, el fraude informático. ¿Qué es lo que sanciona el Código Penal como fraude informático? Dice, defraudación mediante cualquier técnica de manipulación informática que altere el normal funcionamiento de un sistema informático o la transmisión de datos. Esto por lo general se produce cuando hay defraudación en alguna organización en el sistema, que ya se dieron algunos casos en donde se comprobó la defraudación por parte de alguna persona. En algunos casos quedan involucrados los informáticos que hicieron también el software, porque en algunos casos necesitan modificar la forma de operatoria del sistema. Entonces, quedan todos involucrados las personas que hayan estado involucradas en el fraude o en el hecho. Son más difíciles de probar. Hay que tomar quién fue el que modificó, por eso son necesarias todo lo que es el sistema de clave, el sistema de acceso, o sea, se analizan muchas cosas para poder sancionar el fraude informático dentro de un sistema. Pero fíjense cómo han ido esta ley, que en un principio era mucho más simple, cómo ha ido incorporando y cómo se ha ido modificando la cantidad de aspectos que ya entraron para ser tipificados como delitos.
El daño informático es alterar, destruir o inutilizar datos, documentos, programas o sistemas informáticos, vender, distribuir, hacer circular o introducir en un sistema informático cualquier programa destinado a causar daño. Cualquier daño que nosotros provoquemos mediante un programa o mediante un software está tipificado y está sancionado. Y la pena se agrava, dice, si el autor realiza el hecho para impedir el libre ejercicio de la autoridad o en venganza de sus determinaciones, emplea sustancias venenosas o corrosivas y realiza el hecho en sistemas informáticos destinados a la prestación de servicios de salud, de comunicaciones o provisión o transporte de energía, de medios de transporte o de otros servicios públicos. Cuando nosotros afectamos a una persona, no hay tanto problema. ¿Sí? Y por ahí puede ser, a ver, algo, un hecho fortuito, modifiqué, pero no era mi intención. Ahora, cuando yo tengo intención de dañar a las personas, cuando tengo intención de afectar un sistema de salud, no sé, llámese pandemia, en época de pandemia, o llámese otra situación especial, ahí la pena se agrava. Cuando corren riesgo las personas o cuando nosotros ponemos en riesgo a personas por nuestro actuar con nuestros procesos informáticos, ahí la pena se agrava. O sea, puede ser informático o no el que esté involucrado. Por ahí nosotros lo que tenemos que tener cuidado es no quedar o no permitir que nos involucren en este tipo de problemas. Bien, muchas veces nosotros, a ver, ustedes saben bien que cuando empecemos al desarrollo de un sistema, necesitamos tener entrevistas, en principio con las personas que nos contratan, después con los operarios, y conocer cómo funciona el equipo y cómo funciona. Siempre vamos a tener un equipo interdisciplinario. Muchas veces, si es un sistema contable, vamos a estar en contacto con contadores. Si es un sistema de salud, con médicos, enfermeros, radiólogos. Entonces, nosotros necesitamos tener la información real. Y en el caso de que dudemos de qué información nos están dando, hay que recabar mayor información para poder tener toda la información que necesitamos y no permitir que se nos involucre en algún caso que nosotros veamos que es raro. Porque ustedes acuérdense que el que pone la firma de cómo se hizo es el informático. Está bien, los conocimientos los tienen otras personas. Nosotros tenemos que saber trabajar en equipos interdisciplinarios, pero también tenemos que tener el análisis correcto a la hora de ver qué es lo que estamos desarrollando. ¿Bien? Bueno, 5 minutitos más y tomamos asistencia. Bueno, en la actualidad, dentro de uno de los delitos más conocidos y digamos y que ha proliferado muchísimo es el grooming. ¿Qué es el grooming? Ustedes deben saber ya. ¿Escucharon la palabra? Sí. Dormido. Bueno, el grooming es cuando un adulto acosa a un niño, niña o adolescente mediante el uso de Internet. A ver, esto es, el grooming, si bien se sanciona fuertemente cuando es menor de edad, también se sanciona con adultos. Si el adulto declara o si el adulto hace la denuncia, también se los incluye. Hay que poder comprobarlo y nada más, ¿no? Ahora, cuando es de menores, no hay nada que comprobar, digamos. La cuestión de los grandes es la falta de consentimiento. Hay que comprobar la falta de consentimiento.
Si bien la ley de Grooming, que era la ley 26.904, dice esta ley fue sancionada, fíjense que recién en el 2013, ¿no? O sea, es relativamente nueva. Dice, tras una intensa campaña de organizaciones a favor, pena un delito que sigue en alarmante aumento. Según el artículo 1, que se incorporó como artículo 131 al Código Penal, será penado con prisión de 6 meses a 4 años el que, por medios de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contactare a una persona menor de edad con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma. Fíjense que puede ser de 6 meses a 4 años. Hoy ya se están dando condenas de 8 años. Pues esto ha ido aumentando. Esta condena estaba vigente en el 2013. En el 2018 hubo modificaciones del Código Penal y conforme van considerando distintos tipos de delitos, se siguen corrigiendo y aumentando en este tipo de leyes. ¿Qué hacer, dice, ante un delito informático? Si nosotros somos en algún tipo de auditoría, llegamos a ver o llegamos a comprobar. Por lo general, la auditoría se pide cuando hay duda de la existencia de algún delito o fraude informático. Hay cuatro recomendaciones de qué hacer si nos damos cuenta de que estamos en presencia de un delito informático. Dice, no borre, no reenvíe, denuncie y guarde. No borre, dice, no borre, no destruya o modifique la información que posee en su computadora relacionada al hecho. Recuerde que siempre la integridad de la información es vital para poder seguir adelante con las causas penales que se inician. O sea, nosotros tenemos que preservar la prueba. A ver, si a un auditor, para ser auditor de un sistema informático, tenemos que estar habilitados. Hay un registro de auditores o de consultoras auditores que está registrado. Si un auditor no denuncia cuando encontró el delito informático y no preserva las pruebas, después puede ser considerado como cómplice. Entonces hay que tener cuidado. A ver, un poco es ver hasta dónde llegan las atribuciones que tenemos los informáticos. Entonces necesitamos también proteger nuestra profesión y protegernos nosotros de cualquier duda que nos pueda llevar a algún litigio jurídico. Entonces dice, no borre, no reenvíe. Dice, nunca reenvíe los mensajes. ¿Sí? O sea, cópienlo, resguarden la información, pero no empiecen a reenviarlo, no que se entere más gente. Denuncien, dice, realice inmediatamente la denuncia ante la dependencia policial más cercana a su domicilio. Hoy en día se recomienda no solo a la policía, sino también a la fiscalía. Dice, recuerden que tienen la obligación de tomar la denuncia. Y guarde a los fines de resguardar correctamente la prueba una vez realizada la denuncia, proceda de la forma que el investigador le indique. ¿Sí? Si ustedes llegan a encontrar algún tipo de delito, o por lo menos indicios de un delito, son 4 recomendaciones básicas. Después cada uno actúa como crea conveniente. ¿Sí? Pero en principio tratar de no borrar o de no ensuciar o modificar las pruebas, no se reenvía, hay que hacer inmediatamente la denuncia y preservar las pruebas que se tengan a disposición. Hay distintas fiscalías, ya en cada una de las provincias existen las fiscalías especializadas en delitos informáticos. La primera fiscalía que quedó acá en Argentina era la Fiscalía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se especializa en ver o analizar o estudiar los delitos y contravenciones informáticas. Dice, de competencia de la Fiscalía Especializada en Delitos Informáticos.
tienen un teléfono, les denuncia acá en Jujuy. A ver, en Jujuy tenemos una fiscalía que depende de la Brigada de Investigaciones, que también cuando tenemos algún tipo de delitos informáticos se denuncian, no solamente en la comisaría, sino que se va a esa fiscalía que trabaja en conjunto con la Brigada de Investigaciones. En este momento no sé dónde se encuentra, pero seguramente debe estar o con la policía allá en la Avenida Santibáñez, con la central de policía. Pero bueno, eso se puede averiguar en la misma comisaría, le dicen dónde más puede hacer la denuncia. ¿Dónde podés denunciar? Esto más que nada es la Policía Federal Argentina, más que nada son direcciones desde Buenos Aires. Tienen una unidad fiscal especializada en ciberdelincuencia. Hoy en día tiene la Policía Federal, ya tiene su división, Gendarmería tiene su división, la PCA tiene su división que está en su central en Córdoba. Todas las fuerzas nacionales y provinciales tienen su fiscalía asociada y tienen su área de investigación de delitos informáticos. Pueden tomar información en todos lados. Acá le hemos puesto más que nada a los de Buenos Aires, pero acá en la provincia ya hay también lugares donde se puede realizar las denuncias. Profe, Sí, una consulta. Hace rato estaba hablando del tema de las auditorías y los delitos. Si ponele, nos contratan para hacer un software y en ese desarrollo uno detecta, no sé, actividad ilícita, por ejemplo, con un flujo raro de dinero. ¿Se ujú. puede denunciar mucho o no? Porque está esa confidencialidad de cliente. eh, ¿Cómo sería? Si se A puede o ver, no. no, vos podés ir a denunciar a la fiscalía. A ver, nadie te puede obligar, y eso va en todos los órdenes, ¿eh? Nadie me puede obligar mediante un contrato a que yo infrinja una ley. Nadie. Antes había esa ley, ¿se acuerdan? En la época de los militares, la obediencia debida. Hoy no existe la obediencia debida. Si yo veo que mi jefe superior está haciendo mal cosas y yo tengo pruebas, voy a la fiscalía y denuncio. No me van a echar porque está obligado a mantenerme en mi puesto de trabajo. Y si yo firmé un contrato de confidencialidad, en el contrato de confidencialidad tiene que decir qué tipos de trabajos voy a hacer. Y ustedes pueden hacer una reserva de que si hay algo que va contra las leyes y las buenas costumbres, ustedes denuncian. A ver, no puede venir un contador y decirme, no, mira, acá esta sumita no me puede dar, no sé, 2 más 2 es 4. Y si viene el contador y me dice, no, para vos 2 más 2 tiene que ser 6, porque esos 2 se pierden en el camino, no. Yo eso no lo puedo aceptar. Entonces, no firmen, hay que tener cuidado de cómo se redactan los contratos que están admitiendo. También, a ver, hay el problema de que necesitamos trabajar. ¿Sí? En muchos casos necesitamos trabajar. Entonces yo voy a firmar el contrato. Pero llegado el momento en que ustedes ven algo raro o si ven fugas, qué sé yo, y bueno, en principio hablar claro dentro de la empresa y tener que salir y decir, listo, tengo que hablar. ¿Entendés? Tengo que hablar porque no... ir buscar en la fiscalía. En la fiscalía muchas veces se realizan denuncias, si bien no son anónimas, pero de identidad reservada se llama. Entonces, el que denunció no le revelan la identidad. Empiezan a hacer las investigaciones y la persona que denunció no aparece nunca. O quizás aparece ya en el juicio cuando tiene que dar las pruebas. O sea, hay varias formas de poder denunciar. Pero no acepten. Ustedes tienen que resguardarse ustedes primero, porque si después sale el problema, lo más probable es que el dueño de la empresa o el que te contrató diga, no sé, el informático el que lo hizo. Yo no le dije que lo haga.
Por eso también las entrevistas, cuando son delicadas, cuando uno va a hacer un sistema, las entrevistas después que se transcriben, porque en general uno hace la entrevista y graba, después se transcriben, y en casos que sean delicados, se firman. ¿Entienden? Entonces, a ver, no creo que nos toque ese tipo de casos, pero tienen que aprender a cuidarse. Tienen que aprender, o sea, porque llegado el caso que le echen la culpa al informático y se compruebe el desfalco, y suponiendo que haya sido, no sé, la administración pública, una, que quedas exonerado para ejercer cargo público. No podés tener un cargo en la administración. Y en algunos casos hasta te quitan la licencia. No te quitan tu título, pero no te dejan ejercer. O sea, no podés vivir. Entonces, cuando ustedes vean algo raro, está bien, tampoco tenemos que ser perseguidos, ¿no? Y hay que tener pruebas reales, digamos. En ese sentido hay que tener con qué yo le puedo comprobar. Pero hay que tener cuidado en qué es lo que uno acepta por contrato. ¿Bien? Acuérdense, obediencia debida ya no existe. Ni en los militares existe. Bueno, quedan algunas cosas, queda política de seguridad, que eso lo vamos a ver la clase que viene. Ahora les tomo asistencia, porque ya son y 58. No sé si entra algún profesor. Vamos rápido. Aguilera, Presente.